Hola, ¿qué tal, amiguitos? Nos da pero muchísimo gusto de estar aquí de nuevo con ustedes en su programa favorito, La Voz de la Alianza para Niños. Y recuerden que tenemos una clave helada gratuita. Por si quieres mandar un saludo o felicitación, hazlo ya para que podamos pasarlo. Nuestra clave es 01800 714 4323. Y también te recordamos que nos puedes ver por internet y nuestra página web es radiointernacional.org.mx. Y también puedes vernos a través de la página de esta televisora o bien recomendar a tus amiguitos o a tus familiares que viven fuera de esta ciudad de Villahermosa. Y la página es canal9tabasco.com. Y amiguitos, ¿qué creen? Llegó el momento de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así es, pero para eso vamos a invitar a nuestro sabio amigo Super Bibliaman para que nos enseñe los 2 textos de la Biblia que nos estaremos aprendiendo en esta mañana. Porque recuerden, amiguitos, que todos debemos de ser campeones en conocer la palabra de Dios. Así que, amiguitos, vamos a repetir nuestros 2 textos bíblicos. Así que allí en casita vamos a repetir todos juntos. El primero dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo. Como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mateo 22:14. Y el segundo dice: y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa. Como un testimonio a ellos y a los gentiles. Mateo 10:18. Amén. ¡Wow! Pero miren, chicos, ¿qué tengo aquí en mis manos? Es una corona. Sí. Pero ¿por qué motivo aquí tengo esta corona en mis manos? ¿Por qué? Porque el día de hoy estaremos hablando acerca del apóstol Pablo cuando se presentó ante un rey. ¿Se imagina, chicos? ¡Mira! ¡Imagínate! Esto pasó para que se cumpliera la palabra de Dios y la palabra de Dios que viene en el versículo que nos aprendimos hoy, que es que la palabra de Dios se habló como evangelio a todo el mundo para que sirviera como testimonio a las naciones. Y entonces vendría el fin. Muy bien. Así es, Tigrecito. Y la palabra evangelio quiere decir las buenas noticias del reino de Dios, porque solamente en Jesús hay salvación y vida eterna, porque Él vino al mundo a pagar un precio por ti, por mí, por nuestros pecados. Así es, Vaquita. Y el Señor Jesucristo quiere que todos sepan acerca de la salvación y de la vida eterna. Y por eso en el texto que nos estamos aprendiendo dice que vamos a ser llevados delante de reyes, de gobernadores, de gente importante, de autoridad, para que esas personas puedan escuchar acerca de las buenas noticias de salvación y se puedan arrepentir. ¿Y saben cómo sucedió todo esto? ¿Cómo? ¿Saben allá en casita? Presten mucha atención porque después de su conversión, el apóstol Pablo se fijó una meta muy importante. ¿Una meta? ¡Wow! ¡Wow! Sí. Era predicar el evangelio de Jesucristo, y él iba por muchos lugares y muchas personas recibían ese evangelio de Jesucristo con tanto amor y gozo. ¡Qué Pero bueno! también habían personas que se oponían violentamente. ¡No puede ser! Así es. ¿Y saben algo más? En Jerusalén los judíos odiaban muchísimo al apóstol Pablo, tanto que planearon matarlo. ¿Se imaginan todo eso? ¡Qué tremendo! Sí, pero finalmente el apóstol Pablo lo capturaron y lo pusieron en una cárcel por 2 años por el gobernador Félix. Era el gobernador romano de Judea. ¿Pero saben por qué lo arrestaron? ¿Por qué lo arrestaron, Rosita? Por hablar de nuestro Señor No Jesucristo. puede ser, solamente por eso. Así es. Entonces,
Cuando el gobernador Félix dejó de ser gobernador de Judea y estuvo el gobernador Festo, este se encargó de tener la responsabilidad de tener al apóstol Pablo en la cárcel. Entonces el apóstol Pablo recorrió a su derecho que tenía que ser escuchado por el emperador César. Entonces obligó al gobernador Festo que se lo presentara ante él, pero Festo no tenía ninguna acusación legítima en contra del apóstol Pablo. ¡Wow! ¡Super Biblia! Así fue donde el apóstol Pablo fue corriendo y se presentó ante un rey llamado Agripa. Sí, claro que sí, pero no solo eso, sino que fue a visitar a un gobernador llamado Festo. ¿Y saben para qué, chicos? Para que lo ayudara a resolver por qué causa el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Así es, y el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de hablar en su defensa, y entonces el Espíritu Santo le trajo palabra y él dijo: me da mucho gusto hablar contigo, rey Agripa. Y los judíos saben que soy un fariseo y también saben que fui perseguidor de los cristianos. Y después de que él dijo estas palabras, relató cómo el amor de Jesús lo había alcanzado. Él relató y dijo que iba camino a Damasco para buscar a más cristianos y enjuiciarlos, cuando de repente una luz resplandeció a su alrededor. Sí, y se cayó del caballo y una voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, y te he escogido para que seas mi siervo y mi testigo. Sí, es cierto. Él siguió hablando, entonces dijo: mira, yo fui obediente. Estaba hablando, recuerdan, amiguitos, que estaba hablando ante un rey, el rey Agripa, y otros gobernadores, mucha gente importante. Y él dijo que fue muy obediente y estuvo predicando el evangelio de Jesucristo, tanto en un lugar llamado Damasco y en Jerusalén. Él predicaba a mucha gente que no eran judíos, eran gentiles. Entonces él predicaba que la gente se arrepintiera de sus pecados, se volviera a Dios y empezara a vivir una vida nueva. Entonces él dijo: ese mismo mensaje es para todos ustedes. Él quería que ellos también volvieran sus corazones y creyeran que Jesucristo murió también por sus pecados y lo recibieran en su corazón para tener vida eterna y para tener salvación, y creyeran que Jesús murió, pero también que resucitó. ¡Guau! Entonces el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de presentar el plan de salvación a toda esta gente que tú estabas mencionando. Pero en ese tiempo eran personas importantes porque eran autoridades de ese lugar. Pero para Dios todas las personas somos muy, pero muy importantes. Claro de que no importando el dinero o la posición que tengamos. Sí, así es. Así es, entonces Festo le dijo: ¿has estudiado demasiado? ¿Estás loco? A lo que Pablo le contestó: no estoy loco, estoy diciendo la verdad. Entonces el apóstol Pablo respondió: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que al contrario, estoy diciendo razonablemente todo y la verdad. Aquí está el rey Agripa, quien conoce todas las cosas, y por eso hablo con tanta libertad. Porque estoy seguro, le dijo al rey Agripa, que todo él lo conocía y que todas las cosas no eran casualidad. Entonces él les hizo la pregunta: su majestad, ¿cree lo que dijeron los profetas? Y él dijo: yo sé que usted cree. ¡Wow! Entonces el rey Agripa estuvo escuchando atentamente. Muy bien, qué Pero bueno. saben, dijo: ¿a pocos ustedes piensan convertirme a Cristo en tan poco tiempo? Entonces el apóstol Pablo le dijo: sea en poco tiempo o mucho, sea de su majestad no solamente, sino todos aquellos que me están escuchando el día de hoy, que
como yo, pero hay una gran diferencia. ¿Saben cuál? Que sea, pero sin cadenas. Claro que sí. Sí, así es. Entonces el rey Agripa y el gobernador se quedaron sorprendidos. Entonces salieron de la habitación, salió el rey Agripa y salió el gobernador Festo y todos los que estaban en la habitación para platicar sobre lo que había pasado. Entonces empezaron a decir: y este hombre no ha hecho nada malo. Este hombre no debería de estar en la cárcel, dice, y mucho menos debe morir. Entonces ellos dijeron: podría salir libre, pero si no hubiera pedido ser enjuiciado por el emperador. Estaban sorprendidos. Amiguitos y familia que nos están viendo, ¿ustedes qué harían si Dios los llamara a anunciar del gran amor de Dios? En primer lugar, debemos saber de que Dios es un Dios que cambia. El Evangelio de Jesucristo cambia el corazón de todas las personas. ¿Se imaginan cómo era el apóstol Pablo, que perseguía a los cristianos y los maltrataba? Pero el Señor Jesucristo tocó su corazón y lo cambió. Claro que sí, porque fue después de que el apóstol Pablo tuvo ese encuentro con Jesús que él fue un hombre totalmente diferente. Y él creyó en Jesucristo, pero también Dios lo llenó de su amor. Así es, y fue precisamente por ese amor que Dios puso en el corazón del apóstol Pablo que él pudo soportar maltratos, humillaciones, bueno, un sinfín de cosas y hasta incluso estar en la cárcel. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Porque el Osita? apóstol Pablo amaba a Dios, pero también amaba a las personas. Sí, qué Claro bueno. que sí. Entonces, cuando el apóstol Pablo estuvo en la cárcel, tuvo la oportunidad de hablarle a las personas de Jesucristo y les dijo: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, porque Jesús murió, pero resucitó entre los muertos por cada uno de nosotros. Así es, amiguito. Es por eso que Jesucristo quiere que seamos como el apóstol Pablo, que debemos de hablar del amor de Dios en todo momento y que se vuelvan de las obras malas. Así es, y si tú hoy recibes a Jesús en tu corazón, tu vida va a cambiar y serás una persona o un niño diferente. Claro que sí, amiguitos. Y si tú quieres experimentar el amor de Dios y ser transformado como el apóstol Pablo, en esta mañana te invito a hacer una pequeña pero significativa oración. ¿Nos van a acompañar? ¡Claro que sí! Vamos a cerrar nuestros ojos y oremos. Padre, en esta mañana vengo ante ti reconociendo que he pecado. Me arrepiento y clamo a tu sangre preciosa para ser limpio y perdonado. Y en este momento te recibo a ti, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador de mi vida. Yo te pido que me cambies y me transformes en el nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Hoy yo me declaro un hijo de Dios y te doy gracias por esta gran salvación. Amén. Felicidades, amiguito, porque eres un hijo de Dios. Y ahora, como hijo de Dios, tú tienes las bendiciones de Dios, que son la sanidad, la liberación y la restauración. Por eso en este momento vamos a extender nuestras manos y oremos por cada niño y cada niña. Padre, en esta mañana estamos declarando la palabra de sanidad en cada cuerpo ahora mismo, que dice que por tus llagas hemos sido curados. Declaramos a cada niño y a cada niña en completa sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, amiguitos, ponte de pie porque vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo con el musical que se llama Loco por mi Rey. Así que Sí. venga esa música. Sí, amiguito. Cantaré, danzaré, gritaré por mi rey, no podré esconder el gozo en mi ser. Cantaré, danzaré, gritaré por mi rey, no podré esconder el gozo en mi ser.
amiguitos, si tú quieres saber mucho más acerca de Jesucristo, de la palabra y de la vida del apóstol Pablo, te invitamos a la iglesia Maranata. La dirección es Calle Belisario Domínguez, número 519 de la Colonia El Águila. y el día de mañana, domingo, tenemos 2 servicios. El primero es A las 8 de la y el mañana. segundo es A las 12 del día. Así que no se lo pierdan y vengan a Maranata. Y amiguitos, te invitamos para que tú repases esta historia que la tenemos en la Biblia. Recuerda que estamos hablando de la vida del apóstol Pablo, cómo él llevó el evangelio de Jesucristo a todo tipo de personas, ¿verdad, chicos? Llegaremos ante los gobernadores para predicar el evangelio como el apóstol Pablo. Así para es. testimonios del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es, y ya nos vamos, pero nos vamos felices, contentos y gozosos, no sin antes recordarles que el próximo sábado tenemos una cita en punto de las 10 de la mañana, aquí en este tu programa favorito, La Voz de la Alianza para Niños. ¡Hasta la próxima! Adiós. Yo tengo un sueño y un día voy a ser grande. Contigo yo nunca temeré.